Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Hace algunas semanas se dio a conocer el censo del 2010. Finalmente tenemos una muy buena pista de cuántos somos, más de los que creíamos, y también algunas muy buenas pistas sobre cómo ha evolucionado el país en los últimos 10 años. Y para discutir este tema tenemos a dos especialistas, a dos expertos, a dos grandes conocedores del censo y de las condiciones socioeconómicas mexicanas. Edmundo Berumen, bienvenido Edmundo. Muy buenas noches a la audiencia. Y Ciro Murayama. Bienvenido, Ciro. Gracias, encantado de estar con ustedes. Pues, ¿por dónde creen que haya que empezar ahora que nos puso aquí Edmundo unos frijolitos y unas almendras que no son para comer? Con mucho gusto, voy a ponerlos a trabajar. Mientras ustedes trabajan, yo intentaré explicar a la audiencia qué es ese ejercicio de enumeración del censo para que al final discutamos en la mesa si es un número concreto o es un número abstracto. El ejercicio que mientras yo converso les pido que hagan, enfrente de ustedes tienen una población que hay que censar, tienen que enumerar, tienen distintos cajoncitos en donde depositan a los distintos elementos de la población. Entonces les pido de favor, si van tomando cada uno de ustedes así como se organiza el censo en distintas zonas censales, allá está una zona censal, acá está otra zona censal, ustedes son los enumeradores del censo, entonces si van colocando a la población todas las que se parecen en el mismo vaso, entonces las almendras las que en no un se vasito, parecen, las que siguen en otro, y luego llegan a la cuenta de cuántos contaron y cuántos no. No podemos comer nada. Pueden hacer lo que quieran, que así sucede también en el censo. Déjenme comentarles que el Censo de Población y Vivienda del año 2010 inició su levantamiento el 31 de mayo y del año 2010 y lo terminó el 25 de junio del año 2010. Imaginen ustedes que nuestro país, partido, segmentado, conforme lo decidió el INEGI para el ejercicio censal, mandó luego a enumeradores y pasa lo que estamos viendo. Unos trabajan, otros no trabajan, y de repente al final tenemos la suma del ejercicio completo para enumerar qué es el volumen de los elementos que tenemos en el censo. Y si se encuentran, por cierto, algunos elementos en lo que están censando, que son bolitas color amarillo, son elementos extraños al censo, no interesan. Así, el ejercicio del censo hizo una partición del país, siguiendo primero que nada la división política administrativa de nuestro país, entidades federativas, municipios, localidades, y al interior de las mismas lo que hoy en día ya es común y conocido, que son las áreas geoestadísticas básicas, las AGEB, y también lo que es conocido como AGEB rurales, que en su interior contienen una o más localidades rurales de nuestro país. Sobre de esa partición del país monta una estructura censal para que un grupo de enumeradores debidamente capacitados hagan ese ejercicio de enumeración y entonces cuentan cuántos mexicanos somos. Y los cuentan bajo unas reglas. Les dicen a quién incluir y les dicen a quién no incluir. Cuando termine el ejercicio de muchos grupos que están trabajando distintas zonas censales, continúan ellos a sumarlas para después darnos la cuenta. La cuenta que les voy a comentar de algunos de los resultados mientras terminan mis colegas enumeradores
son el que en nuestro país somos un total de 35.6 millones de viviendas particulares en este país. 35.6 millones de viviendas particulares en este país. De ellas son 28.6 que están habitadas. La diferencia son viviendas particulares deshabitadas. De esas 28.6 viviendas... Perdón, ¿podríamos regresar aquí contando? Yo me distraje. ¿Cuál es el dato sobre estas viviendas deshabitadas? La diferencia entre 35.6 viviendas particulares que contó el censo versus 28.6 millones habitadas. O sea, ¿cuántos millones hay deshabitadas? Serían poco más de 6 millones. Y hace 10 años, ¿cuántas había deshabitadas? ¿Es un número normal? Ese número a la mano no lo tengo, pero les puedo decir, y ustedes lo pueden sacar a mano ahí, tienen su calculadora, que las viviendas particulares habitadas en el año 2000 era 21.9 versus los 28.6 del año 2010. Ahora, pero deshabitada no puede decir simplemente que no está en el momento en que tocan el timbre y no hay nadie que conteste. Quiere decir pues que llegan más tarde. Esa clasificación se llama nadie en casa. Ajá. No se llama deshabitada y existe. Aquí estamos hablando el censo de viviendas ¿cómo registra que esa es una casa deshabitada? Por el hecho de que hace el ejercicio similar al que están haciendo ustedes, y cuando no encuentran a uno de los que están ahí le preguntan al vecino y al de al lado y al de enfrente y al de arriba y al de abajo, hasta que se aseveran que esa unidad, que no es un salón de belleza, que no es una oficina de doctor, que tiene uso residencial, no está habitada. Y entonces queda así clasificada como una vivienda particular no habitada. Ahora, ese es el número de viviendas. ¿Y de gente? En términos de gente, tenemos alrededor de 112 millones de habitantes. No recuerdo ahorita el número, pero por ahí alguno de ustedes lo tienen. Alrededor de 112 millones de habitantes que residen en viviendas particulares y no en viviendas particulares, que son las viviendas en donde hay mexicanos, y ustedes ya se imaginaron muchos ejemplos: monasterios, cárceles, hospitales, donde hay mucha gente que está de manera permanente, asilos, y que no están en una vivienda particular habitada. También son contados. Quizá el primer dato sorprendente es que somos más de los que creíamos. 112, 336 éramos al final del censo. O sea, ahorita ya somos más. Así es. Y ahorita ya, digo, para marzo del 2011 debe ser, pues si le sumas 1 millón y fracción, debe ser uno... Y al rato estaríamos en 113 más o menos. Y al rato te pregunto, ¿y cuántos éramos cuando dijo el censo? Cuando empezamos el programa. Así es. También eso, ¿no? Déjenme decirles, compartir con ustedes también que de esas viviendas, el 97.8% de las viviendas contaban con energía eléctrica. Créanlo que no, 97.8% contaban con energía eléctrica. El 87.8% de las que contaban con energía eléctrica tenían además un medidor del consumo de energía eléctrica. El 91.5% disponen de agua potable, que puede ser agua entubada dentro de su casa o en la del vecino, y por lo tanto el censo la cuenta como tiene acceso a, o puede ser una llave pública de agua potable y también el censo la cuenta como tiene acceso a agua potable. Ahora, ¿para ti no es una sorpresa que sean 112? Para mí no es una sorpresa que sean 112. ¿O seamos 112? No lo es, porque el 112 es un ejercicio que tiene su sustento en algo similar a lo que ustedes acaban de hacer. Y yo creo en ese número más que en el número que proviene de un modelo. Porque los números que todos conocemos, usamos, y es bueno usarlos, no tiene nada de mal usarlos, provienen de estimaciones y de proyecciones
con modelos muy robustos que usan los demógrafos, pero basta que un parámetro o varios estén un poquito fuera del orden de magnitud que se asume tienen para que entonces llegue esa Claro, pero yo proyección. quisiera hacer una pregunta un poco a Cambian partir de este trabajo que nos encomendaste de estar contando chocolates No has y contado nada cacahuates. más. No, separando. Digamos, ¿no existe un método que pudiéramos decir que fuera más confiable, que fuera más moderno para hacer esta aritmética, en donde pudiéramos nosotros encontrar una manera de escanear, para ponerlo de alguna manera gráfica, el territorio mexicano y ver en dónde estamos de manera más confiable? Es decir, Existe desde hace notable mucho que sigamos con esta no te con diría este hace muchas procedimiento. décadas, existe hace muchos siglos y se llama registro administrativo. Y hay muchos países que a través de registros administrativos no ocupan ser censos. ¿Por qué? Porque el registro administrativo les da el dato. Para ello tienes que tener una sociedad lo suficientemente disciplinada y lo suficientemente dispuesta para que todo movimiento que haga sea por el ciudadano reportado y por quien lleve el registro administrativo recogido Sí, pero los y debidamente clasificado. pero aún países- Entonces, ¿hay métodos? Sí, sí los hay. ¿Los queremos? En México no los hemos querido. Pero incluso, Y no tendría la confiabilidad que tendría este método, digamos. pero ¿no? incluso un país como Estados Unidos, mucho más organizado administrativamente que el nuestro, hace censos. Sí. Y lo hace porque en un país tan grande, con tanta migración, La con movilidad. tantos cambios. Y lo hace con mucho más problemas que los que hacemos en México. Y dos, porque no ustedes solo- recordarán que lo hace por correo. Y después a un costo altísimo manda un operativo post correo para todos aquellos que no se tomaron la molestia de tomar su material censal de correo, llenarlo adecuadamente y depositarlo en el buzón del correo. Pero además el censo no solo mide personas, es el dato más citado, mide casas, acceso a la electricidad, ingreso, género, en el Religión. caso de Estados Unidos, origen étnico, religión, lengua indígena o no, y eso será muy difícil escaneando el país, ¿no? Y además, este censo en particular, que no lo ha hecho ningún otro censo mexicano, mide otras variables que no muchos de los usuarios interesados en el censo están conscientes de ellos. ¿Cómo cuáles, Este por ejemplo? censo del año 2010 midió ciertas variables que no se refieren ni a la vivienda, ni al hogar, ni al mexicano, sino a la localidad en la que habitan. Y entonces recogió características de las localidades. Y por primera vez vamos a tener esto que se llama ITER, que es la integración del territorio nacional en localidades, donde tengamos para cada una de ellas características de la localidad. Y esto no se ha hecho ni en el 2000, ni en el 90, ni en ningún censo previo. Va a ser una información muy rica para hacer análisis en donde ahora, además de lo que ya sabremos de las viviendas, de los hogares, de las personas, tendremos información muy rica sobre las localidades. Ahora, aunque decías, es cierto, es mucho mejor contar que estimar, lo cierto es que no puedes contar cada año, tienes que contar cada 10, con el conteo previo de mitad de la década, pero sí esperábamos que fueran menos, es decir, en el conteo se hizo de ahí una proyección y esa proyección salió equivocada. Por lo que yo he leído, salió equivocada por lo menos por 3 razones. La primera, porque a lo mejor el conteo no estuvo bien hecho, hay algunas dudas, hubo algunos problemas presupuestales, etcétera. 2, porque migró menos gente a Estados Unidos. Sí. Nadie imaginó que la crisis de Estados Unidos iba a ser tan fuerte, y aunque tuvimos crisis también nosotros, pues validamos lo que algunos demógrafos venían diciendo ya hace mucho tiempo, que lo más importante, es igual, hay que ver no solo la expulsión, sino la atracción. Hay mucho menos atracción después de una crisis como la del 2007-2008 en Estados Unidos, y cayó la migración, corrígeme, de 500,000 de gente al año a 200 y cacho, se cayó significativamente. Sí. Y tercero, la natalidad, la tasa de natalidad, los nacimientos de los mexicanos fueron más altos y sobre todo fueron más altos entre los adolescentes, las adolescentes, de lo que habíamos estimado. Y eso sí nos da un país que no solo son más, sino son más con ciertas características. Hay muchas jóvenes que tuvieron hijos. Casi 1,000,000. Casi 1,000,000. Zonas del país que dejaron de despoblarse como se estaban despoblando. Una estructura familiar, un país menos
más joven de lo que nos imaginamos, creíamos que el proceso de envejecimiento estaba avanzando con mucha rapidez. ¿Qué otras cosas te parece? Y siguiendo tu línea de pensamiento, un modelo exitoso en el pasado para estimar y proyectar, que ya quizás no sea el modelo a usar para proyecciones actuales y futuras? Mira, es muy interesante que haya salido más gente de la revista porque nos dice muchas cosas. Son alrededor de 3.8 millones de mexicanos adicionales a los que se pensaba hasta hace un año. La ciudad Estamos de Puebla. hablando de la población de Guerrero, más que la población de Guerrero, más que la población de Oaxaca. De ese tamaño es la cantidad adicional de mexicanos que están viviendo en el territorio, demandando educación, buscando empleo, en fin, respecto a lo que pensábamos. ¿Cómo iba el crecimiento de la población entre 1990 y 95? 2.1. Entre 95 y 2000, 1.6, venía bajando. Entre 2000 y 2005 la estimación era 1. ¿Qué pasó entre 2005 y 2010? Repuntó a 1.8. ¿Qué implica que se mantengan estas tendencias que nos está diciendo el censo? Que en 2030, en vez de ser 130 millones de mexicanos, en un escenario complicado podemos llegar a 160 millones de mexicanos, con lo que eso implica para las necesidades de producción de la economía, incluso como retos medioambientales para el país. Es decir, estamos teniendo un problema de crecimiento poblacional por encima de lo que estábamos previendo y en efecto con algunas explicaciones interesantes. A mí algo que me llama la atención y creo que todavía hay que hacer el debate de por qué, dónde están las causas, ¿no? Creo que lo que tenemos son hipótesis de trabajo todavía y, por ejemplo, yo fui a verificar de qué tamaño es la población económicamente activa. Son 44.7 millones de personas de acuerdo con el censo. Una cifra muy parecida a la que nos daba el año pasado la encuesta de población. Uno hubiera pensado que si la migración es una de las variables importantes para determinar este crecimiento, pues los migrantes generalmente son gente que trabaja, en Estados Unidos no encuentran trabajo y entonces los tendríamos aquí. No los detectó el censo trabajando o buscando trabajo. Entonces puede ser que sobre todo sea este descontrol en la natalidad y que es además un descontrol muy polarizado, es decir, ¿dónde se da? Sí en adolescentes, pero en adolescentes con primaria incompleta, por ejemplo. Sí. Si tú ves la tasa media... Sí, perdón, pero tenemos que hacer una pausa. Creo Claro, que sí. nos das ahí una pista para diversas hipótesis que tendremos que analizar. Todavía tenemos tiempo para platicar de estos temas. Regresamos muy pronto. Bueno, estamos aquí hablando del censo, de los números, de cuántos somos, dónde estamos, cómo nos comportamos desde el punto de vista poblacional, etcétera. Y decía Ciro al final del bloque anterior, bueno, es que ese dato de que seamos 3.8 millones más podría ser un dato que nos condujera a ser 30 millones más en el 2050, 160 en lugar de 130, 135 que son las proyecciones. Y lo curioso del caso es que uno podría reaccionar diciendo, qué barbaridad, qué horror, esto se nos fue nos salió de cauce el asunto poblacional, pero es que también es resultado de algunas políticas y algunas cosas deseables, ¿no? Por ejemplo, el incremento en la esperanza de vida, o la caída, como lo dijo el presidente del INEGI, de la mortalidad infantil, o por ejemplo, es la menor migración. Entonces, ¿hasta dónde estas cuestiones vienen mezcladas de anuncios positivos y de anuncios negativos, ¿no? O sea, por supuesto que son 160 millones de habitantes, el esfuerzo de crecimiento económico, de generación de empleo es mucho mayor, pero también tiene el lado de que tú mismo lo buscaste, de ser víctima de tus propios éxitos. O lo leo mal, Ciro. Y dos, hay quienes dirían que bueno, digamos, la gran ventaja de Estados Unidos frente a Japón es que sigue creciendo la población. Es decir, van a tener una población en edad productiva los siguientes 30 años grande y creciente. Japón en tamaño, en un proceso de reducción muy complicado. Es decir, si uno ve el modelo HSBC de expectativas de la economía, de las principales economías, una de las ventajas de México frente a Brasil es que sigue creciendo el mercado de trabajo y por tanto la capacidad productiva, si les das trabajo, que es un gran supuesto del modelo. Es decir, tiene también un claroscuro. Uno de los grandes retos que tiene China es la política de un solo hijo, quiere decir que se les va a desplomar la edad en población de trabajar muy rápidamente. Dos comentarios adicionales. Bueno, se nos olvida que ahorita hay
por lo menos 2 países que tienen foco, ya no digamos rojo, rojísimo. Japón, que podría perder hasta 20% de su población para el 2050, y Rusia, que podría ser más del 40%. Y otro dato que la gente lo leyó de manera, pues así casi, digamos como algo de anecdótico. Somos 54.855.000 varones y 57.481.000 Los 3 millones mujeres. adicionales son las mujeres extras. Bueno, pero con la migración que has tenido Estados Unidos en las últimas décadas, muchas personas tenían el miedo, el resquemor de que esto hubiera salido Todavía peor. mucho más desbalanceado. Porque estás hablando de 20 millones de inmigrantes al otro lado. Y hay países como China que traen un déficit de mujeres de 60 millones. Por la política del hijo único, por la selección de género, que es, aunque no es, digamos, 100% asertiva, con 20-25% de aciertos que traigas, te generas un desbalance brutal. Entonces, este censo yo creo que nos da para releer al país en sus problemas y también en sus potencialidades, ¿no? Ahora, lo que mencionaba Ciro del incremento en la tasa de natalidad, que bien dices, por un lado son mujeres adolescentes donde hay una mayor sorpresa, por el otro lado en los sectores más pobres, pero al mismo tiempo el censo arroja que muchas condiciones socioeconómicas asociadas con la pobreza, como acceso a electricidad, acceso a agua, alfabetismo, que tienes aquí los datos, mejoraron. Y ahorita es un claro oscuro. De acuerdo a los modelos que teníamos y mejoran las condiciones socioeconómicas de la población, era esperable que continuara la caída en la tasa de natalidad. Así es que ¿qué pasó mejora ahí? ¿Qué el promedio, hipótesis tenemos? pero creo que al mismo tiempo nos constata el censo el enorme problema de la desigualdad. Es decir, tenemos un promedio de 1.7 hijos nacidos vivos por mujer, que se te va a 1.5 en los municipios de alto desarrollo humano y se te va a 2.6 en los municipios atrasados. Entonces, ¿qué tenemos? Una polarización muy fuerte que tú ves en prácticamente todos los indicadores del censo. ¿Cuántos hijos tiene una mujer sin estudios? 3,5, frente a 1.6 hijos que tiene una de secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hace que una mujer tenga un patrón reproductivo promedio que haya llegado a secundaria? Entonces eso te puede ordenar un poco las políticas también. Sin duda. Es decir, tienes que pegarle a la deserción escolar de las mujeres Pero jóvenes. lo interesante del censo es que vemos que hay más mujeres que terminaron la secundaria de lo que antes había. Y sin Bueno, embargo, Y déjenme seguramente más de lo compartir. que esperábamos que sucediera, no sé exactamente. Bueno, de todas pero formas- no cayó con la misma rapidez. Es decir, ahí hay una... es decir, por como tú lo estás explicando, parecería que empeoró las condiciones educativas de los más pobres. Aunque no a la rapidez que quisiéramos, también mejoraron. ¿Qué Pero hipótesis esto no se tenemos? está traduciendo, por Exactamente. ejemplo, en mejores pautas de reproducción. O, por ejemplo, los hijos muertos por mujer se te disparan de un promedio de 8.1, se te salta cada 100,000 a 8.1. 14. Sí, que es la tasa de mujeres por cada 1,000 que tienen un hijo fallecido, ¿no? Entonces tienes 8.1 en el promedio nacional, vas a municipios que están bien, se te cae a 6.3, pero si te vas a Guerrero, se te va a 11.2 frente a 3.2 de Nuevo León. Es decir, prácticamente estás El triple, multiplicando por 3, arriba de 3, la mortalidad, ¿no? Pero- Entonces, este es el problema que nos dibuja el censo. Un país muy desigual, con promedios que van mejorando, pero, para decirlo de alguna manera, estas velocidades tan desiguales de mejora nos hablan de muchos millones de gente todavía con serios problemas. Pero si no sé, la pregunta es, en el 2000, ¿la desigualdad era menor? Y la sorpresa es que se incrementó la desigualdad, porque somos un país desigual, ya lo sabíamos. No, No, por no supuesto. empeoró la desigualdad. Mira, incluso hay algunos indicadores donde podrías decir la cosa mejora, ¿no? Lo decía el Pero presidente. bastantes, ¿no? O sea, yo ¿Cómo sé. cuáles tú crees? Bueno, mira, por ejemplo, yo diría, el menos atractivo es el incremento en la escolaridad promedio. ¿Por qué? Porque aumentaste un año en 10 años. Entonces, si quisieras llegar a lo que tienen nuestros competidores obligados, te llevaría medio siglo, Y no o sea, estás 13 midiendo años. calidad.
O sea, y si introduces el factor de lo que está diciendo Ciro, pues habrá entidades de la República que se van a quedar con los 8 años en Porque no han promedio, llegado o todavía. que no han llegado a los 8 años. Yo creo que ese es el dato menos positivo. Pero, por ejemplo, cuando ves el número de hogares con lavadoras, el número de hogares con televisor, el número de hogares con refrigerador, bueno, ha mejorado el refrigerador, ya traes 82%. Quiere decir que en el próximo censo casi traerías 100% los hogares con refrigerador, lo cual ya es una condición de vida. Y mira, hay muchas positivas. ¿Tú explicabas alguna vez cuál es el impacto de eso? Que la gente nada más dé más lavadoras. Tú tienes muy claro Bueno, cuál las lavadoras tienen un impacto negativo desde el punto de vista ecológico, pero liberan a la Ese mujer es el punto. desde el punto de vista laboral para poder aportar a la economía. Entonces tienes de nuevo... Déjame decirte un elemento Claroscuros, ¿no? tecnológico de mejora que mejora en muchas cosas el acceso a información en tiempo real. El número de hogares que tenían una línea telefónica en el año 2000 era 9.3%, línea telefónica fija. En el año 2010, 29.4%. De 9.3 a 29.4. En computadoras se triplica. Esto es en computadoras, perdón, es en computadoras, Sí. de 9.3 a 29.4. Sí, eso es De un- líneas telefónicas es de 36.2 en el 2000 a 43.2 en el 2010. El número promedio de habitantes por hogar en el año 2010 es de 3.9, viene de 5 en el año 1990 y de 4.4 en el año 2000 y ahora es de 3.9. Lo decía ya Ciro, la descenso en la fecundidad y el mayor disposición de viviendas. Ya vimos cuántas están desocupadas. Ya nada más 4 esas 6 millones de viviendas ocupadas. de esas 6, Teniendo déficit del otro lado. te las voy a dividir en dos grupos. 4.9 millones son viviendas deshabitadas, tal cual. Pero hay 2 millones que son viviendas de uso temporal. Tu segunda casa, a la que te vas de fin de semana. Y a lo mejor tú también, y a lo mejor tú también. Hay 2 millones en este país de viviendas particulares de uso temporal. Ahora, otros datos que nos ayudan a completar el panorama de qué tanto hemos mejorado, por ejemplo, 20% de los hogares tienen internet. Bueno, ya es una casa equipada, incluso con, eso implica que hay una computadora, que hay una línea telefónica, que la gente está conectada, ¿no? Entonces es como la quinta parte de la población, pero todavía traes un 15% de gente que sigue cocinando todos los días con leña, por ejemplo, Sí. ¿no? ¿De Entonces, cuánto esto es- teníamos en el 2000? ¿Qué tanto mejoró eso? Si es Eso no ha disminuido mucho. eso se mantiene. ¿Sabes por qué? Porque hay un crecimiento importante otra vez de la dispersión poblacional. Y eso, Y ese esos huecos que te 15% faltan sube a para 50 llevar luz, en localidades rurales. electricidad, agua, es por esta dispersión. Y ahí tienes al 23% de la población Que vive pero en entidades poblados menos de de- 2.500 Pero Ciro, habitantes. en números absolutos puede haber habido un crecimiento, pero en proporción ya es una sociedad básicamente urbana. O sea, a lo mejor estoy haciendo el lado, tratando de leer el otro lado, ¿no? Yo creo que hay datos muy preocupantes del censo. ¿Cuáles serían los por más ejemplo, preocupantes? para mí es muy preocupante que el número de embarazos de adolescentes Se no dispare. disminuye. O sea, Incluso que venga o sea, creciendo. no tenemos una política que se enfoque a llevar información de tipo sexual a los jóvenes. Esto ha fracasado. Estás hablando de 400,000, 350,000 adolescentes embarazadas anualmente, y eso ya se sabe, con el terrible efecto de que muchos de los niños que nacen en hogares inestables, disfuncionales y que muchas veces no conocen a sus padres. Es decir, aquí el dato que falta es el número de mexicanos que no conocen a sus padres, que eso, según algunos cálculos, tú me corregirás, pero está por arriba de 5 millones. Y una Entonces, cosa adicional, una mujer que es madre por primera vez muy joven va a tener más hijos. Es muy importante la edad del de primer inicio. nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer que empieza su maternidad después de los 23 años va a tener 2 hijos, ¿no? Va a estar en el promedio. Si empieza a los 16, va a acabar teniendo 4. Entonces, de nuevo, ahí tendríamos que tener unas políticas de planificación familiar explícitas. esa yo creo que es una noticia mala. O sea, por donde la veas es mala. No tiene lado de que le puedes buscar y decir, bueno, no.
Pero también hay algunas noticias, refiriéndome a la tesis de Ciro, de este desfase entre una sociedad pobre y una sociedad ya con manifestaciones de sociedad industrializada. Por ejemplo, 1 de 4 habitantes mayor de 20 años está soltero o separado. El número de hogares sostenido por mujeres, exclusivamente por mujeres, pasó de 20 a 24.6. Así es. El número de hogares de los ya famosos DINCs... Y en millones son 7 millones de hogares con jefatura mujer. La unión libre se multiplicó de 7.4 a 14% en 10 años. Si hicieras la proyección... Se duplicó. Se duplicó. Entonces podrías llegar a 28%, no creo que llegue a tanto, pero este es un típico fenómeno de ciudad industrializada, de sociedad industrializada. Entonces tienes estas contrechuras, ¿no? El atraso, la Hay un ángulo dispersión. por el cual se nos está cayendo la industrialización, que es por el lado de la ocupación. Fíjate que en el 2000 el 27.7% de la gente trabajaba en la industria, en toda la industria, y ahora es el 24.4%. Es decir, se nos está achicando la importancia de la industria en la economía nacional, y también ha caído la participación del sector primario de 16.1 que traíamos 13, en el 2000 a 13.4, y lo que te está creciendo de 53.8 a 60.9 es el sector servicios, y un sector servicios, hay que decir, de muy baja productividad, porque ahí tienes el refugio de la informalidad. Entonces, es gente joven, en edad de producir, que estamos de alguna manera Pero habría que desperdiciando. agregar una cosa, en el sector manufacturero, esa caída en el número de gente que empleamos, respecto a un incremento en el valor de la producción, te habla que ahí sí está creciendo la productividad, que es lo que esperaría uno, dado que es el sector comercial abierto. En el sector de servicios no solo está el problema de la informalidad, está toda la baja productividad del sector gobierno, de los sectores donde hay menos competencia, etc. A ver, pero déjame hacerle de abogado del diablo. La disminución del sector de la PEA en el sector primario es una muy buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tienes muchas mejores opciones en el sector secundario y el terciario. Y a mí no me asombra que el secundario no haya crecido. En la mayoría de los países industrializados ronda el 24-25%. Y los servicios rondan el 70 y tantos %. O sea, esto ya llegamos a 71. Bueno, ahí vamos, nos estamos acercando a niveles similares a los de sociedades industrializadas. Tienen razón en lo de la informalidad, pero el hecho de que sean urbanos y se aboquen al sector terciario es una buena noticia en sí mismo. O sea, porque si no, digamos, el retrato que tenemos de los países industrializados, pues pareciera algo no deseable. No, sí es deseable que no crezca el sector secundario, que el trabajador de cuello azul tradicional, digamos, el trabajador marxista de cuello azul, no crece. Y como dices tú, en todos los países que se desarrollaron hay un decrecimiento muy importante, porque no solo se trata en la maquila que se fue rumbo a Asia, estamos perdiendo empleo de alto valor agregado. Hay una crisis industrial en México, es decir, la importancia de la industria, el ritmo de crecimiento de la industria hace 10 años era mayor que el presente, es decir, estamos en un proceso de desindustrialización. Hay que estudiar bien. Es que, no es malo. Mira, no es por lo que dice Carlos, que sería la ventaja, que es lo que pasa en el mundo desarrollado, que es llegaste a tales niveles de productividad que puedes con menos mano de obra hacer más. Aquí lo que tienes es que estás cerrando. Mira, toda la cadena textil, hilo, vestido, se nos cayó en la década. Es decir, esto que era tan importante para regiones de Puebla, el Bajío y demás, está en la peor crisis. Han perdido prácticamente el 80% de su empleo. Ahí están esos datos, ¿no? Entonces, actividades que eran importantes las estamos perdiendo. Bueno, pues regresaremos a discutir estos y otros temas aquí con Ciro Murayama y con Edmundo Berumen. Discusión respecto al censo, qué contamos y qué implicaciones tiene. Un momento más de regreso aquí en Entre Tres. Bueno, seguimos tratando de leer el censo, de tener mayores claves de qué es lo que arrojan estos datos. Y una de las digamos, novedades de este ejercicio es que tenemos un retrato más claro de cuáles son los servicios de salud a los que tiene derecho los mexicanos.
una de las cosas que ha constituido, digamos, uno de los grandes orgullos de esta administración, el hecho de que se está atendiendo a la cobertura universal de los derechos de salud. ¿Qué retrato nos da el censo de Y esto? comparto algunos de los datos que arroja el censo en el tema de población derechohabiente. A nivel nacional, el 64.6% de la población censada se declaró derechohabiente de algún tipo de servicio. Quiere decir que el complemento, 1 de cada 3 mexicanos prácticamente, aún no tenía ningún tipo de derechohabiencia. De estos que sí Eso la también tienen... es una de las sorpresas, podríamos decir, del censo, ¿no? Y tendrá que Las ser tema sorpresas para la negativas. próxima gestión obligado, digamos. Ahora vamos a ver la distribución de los que sí la tienen. El 33.8 no tiene ninguna. 31.5 está cubierto por el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 6.4% está cubierto por el ISSSTE. 23.3%, 1 de cada 4 mexicanos, por el Seguro Popular. Un 4.2% otro, y dentro de esos otros supongo están los privados, quizás. Pemex, Sedena. Pemex, etcétera, Fuerzas Armadas, y hay La un Seguridad Social de los estados. 1.6% también, Seguridad Social de los estados, en donde no se especificó. Ahora, ese es el nacional, pero tenemos entidades como Puebla, donde el porcentaje de población derechohabiente no llega al 50%, es 49.5%. ¿Y cuántos están en Seguro Popular en Puebla? En el caso de Puebla, 22.8 están cubiertos por el Seguro Popular. También tenemos entidades muy lejos del promedio nacional, como Michoacán, con 54.2, 10 puntos abajo del promedio nacional. Pero a ver, regresando a la discusión, decía Jesús al poner el bloque, este es de los datos que sin duda avalan que ha habido, digamos, una incorporación masiva, y dirá el régimen exitosa, y sin duda esto repercute en la satisfacción que puedan tener, que se expresen en las encuestas, sobre el sector salud, sobre la política social o por la política pública del presidente Calderón en relación a salud. El problema es cómo le vamos a hacer en un futuro, porque no puede seguirse creciendo el Seguro Popular, porque al fin y al cabo está financiado a través de los impuestos que pagan una parcialidad de la población. Entonces, ahí hay una contradicción de mediano y largo plazo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que siga creciendo la cobertura? ¿O ya se agotó digamos, el esquema IMSS? No, pero incluso ¿cómo le vas a cuando hacer? tú lees o escuchas lo que dicen los responsables del Seguro Popular, nos hablan de una cobertura mucho mayor. Que el IMSS, por eso me llama la Es decir, atención. es una buena sorpresa en la medida que antes ese 20 y tantos no tenía nada, es más que cero. Pero uno hubiera esperado, dado lo que se dice de la expansión, de que ninguna familia tiene ya descobertura o está sin cobertura, pues estos datos arrojan que no, todavía hay un 20% de la población o más sin cobertura, ¿no? No, y habría que 33.8. decir que el Estado todavía no tiene mexicano cobertura. tendría que estar midiendo cobertura de otra manera y no por censo. Es decir, ahí sí por registros administrativos. Tú eres un trabajador que cotiza, estás en el IMSS, eres burócrata, estás en el ISSSTE, o bien te afiliaste al Seguro Popular, y esas tendrían que ser las cifras oficiales. No están cuadrando, y entonces por eso las tuvieron que llevar al censo y dejar fuera otras muy relevantes, por ejemplo la del ingreso. Ahora con el censo no se preguntó cuál es el ingreso de los hogares, entonces esa película que traíamos de evolución de la distribución del ingreso en el país se nos cortó por una decisión del INEGI, creo muy lamentable, porque fue la primera vez que el INEGI levantó el censo como organismo autónomo, y tendría, yo creo, que en ejercicio de autonomía meterse a dar esos datos que yo leo como una consideración política no haberlo hecho, porque la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares tiene limitaciones porque a los encuestadores que llegan a ciertas zonas no les abren la puerta. Eso es menos frecuente en el censo. El censo es un instrumento de mayor cobertura, es un censo. Pero, y sobre todo será lo que una importa razón es- política. Yo creo que, Mira, digamos, dado lo que importa es la tendencia. Si metiste una pregunta sobre religión, que dime en qué te ayuda para las políticas públicas, ¿por qué no metiste la del ingreso, que es muy Pero lo que importante? entiendo es que alegan que no era una medida muy exacta.
que la gente miente en ese dato. Pero finalmente, como dice Ciro, tienes una película que de repente se te interrumpe y tan poco confiable sería hoy como hace 10 años. Y ahí lo que se rompe es esta manera de ir viendo una evolución, que creo que es para lo que finalmente sirve un censo, que no estás viendo la fotografía, sino que ves las distintas diapositivas en Por ejemplo, la secuencia. población indígena, que yo creo que muchos de nosotros recordábamos que se estacionó en 3 millones, y siempre hablábamos de 3 millones y 3 millones y 3 millones. Hoy, en el censo del 2010, nos reporta que la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena son 6.7 millones. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué ese salto? Esa es una historia La manera de complicada. preguntar Exacto. cambió. Y normalmente lo que ocurría, y hubo una discusión entre los antropólogos, era precisamente que tú te aproximabas y decías, usted habla otro idioma, entonces lo clasificaban en automático como indígena. Se parecía que era la fórmula, digamos, más precisa, y se modificó en esta ocasión. Entonces ahora ya le preguntas su pertenencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen conocimiento de otro idioma que sin embargo no se dicen a sí mismos indígenas. Entonces ahí hay una discusión metodológica y de nuevo, ¿por qué se cambió el reactivo? O sea, porque es desconcertante. Esto llegaba a 10% de la población. O sea, más o menos 10% de la población eran considerados indígenas. Siempre, incluso, recuerden, en el 94 hablábamos del 10% de la población, ¿no? Y ahora esto se sacudió. Ahora, con la información que tenemos, hay algunas pistas de qué tipo de políticas públicas podríamos mover en ciertos temas. Si lo que queremos, por ejemplo, es atender el tema que ya comentaron Federico y Ciro, de la gran cantidad de adolescentes que tienen hijos entre los 15 y los 24 años. Yo te diría 3 así a bote pronto. Uno tiene que ver con esta dispersión poblacional. Somos un país eminentemente urbano desde hace tiempo, pero junto con esta concentración en metrópolis tenemos una parte de la población importante que es el 23% viviendo en localidades muy pequeñitas. Llevar electricidad, llevar agua, llevar educación, todo eso es muy problemático. Por ejemplo, el buen dato del agua. Si tú te vas a la que es el 91% tienen una toma de agua en su casa o al lado, si tú te vas a este 23% de la población, solo es el 63%, o sea, te cae mucho el indicador. Lo mismo te pasa con el drenaje, solo tienen drenaje el 38.7% en vez del 90% de promedio. Entonces yo creo que sí habría que tener una política de planeación de los asentamientos humanos. Y de ahí desprendes muchas otras cosas. Por ejemplo, salud, ¿no? Además de estos datos que nos sorprenden de que pues, no cuadra con las cifras del Seguro Popular. O la gente está afiliada y no sabe, o algo está pasando. Tienes que hay clínicas o centros de salud en el 55.7% de los municipios. O sea, tienes buena parte del país sin una clínica de atención primaria. Esto pues también nos habla de que hay un desfase entre la población que se dice cubierta por el Seguro Popular y la que realmente está accediendo a los servicios médicos. U otro dato más en materia de educación, solo el 13.8% de los municipios del país tienen una prepa. Y nunca habíamos tenido tantos chavos en edad de ir a la prepa, ni tanta presión sobre el bachillerato. Entonces, pues hay que ampliar la oferta. 13.8% nada más de los municipios tienen una prepa. Tenemos un México que se está urbanizando, pero sin embargo tenemos 190.432 localidades con menos de 5,000 habitantes. Y en esas 190.432 localidades habitan 32.4 millones de mexicanos. Y creció mucho además la población en esas localidades. Sí. Es de las que Entonces, traen tasas de... antes teníamos aquellos programas de polos de desarrollo y que queríamos acercarles las zonas urbanas para que quedaran cerca de esta dispersión. Bueno, yo ya no escucho esos programas de... En Chiapas están haciendo un programa de... En Chiapas ciudades. hay algo muy interesante, también autosustentables, por cierto. Yo coincido con lo que dicen Ciro y Edmundo. Yo creo que el asentamiento humano, que es una expresión que se utilizaba en los años 80, desapareció y sigue siendo un problema. O sea, ¿cuál es la entidad federal encargada de esta planeación, ¿no? Que te permitía concentrar en aquellos sitios donde es necesario concentrar para que el impacto de la obra pública sea mucho mayor? Ese sería uno.
me parece que de aquí se desprende para la agenda del 2012, ese es uno de los ¿Qué temas, dirías tú? No tenemos ni evidente. siquiera una herramienta administrativa para Así es. encarar el problema. ¿Es federal Así o es estatal? Es federal y tienes problemas, por ejemplo, laterales como los asentamientos en zonas de riesgo, los mapas de riesgo que están allí, en donde tienes varios millones de personas que no se están moviendo de los sitios de riesgo. Entonces vienen las terribles tormentas y los ciclones y vuelve a haber tragedias en Tabasco y vuelve a haber tragedias en sitios donde tú sabes que lo más probable es que esto ocurra. Yo creo que ese es un foco rojo que se desprende del censo, no sé, pero me parece evidente. Dos, me parece evidente que el ritmo de escolaridad, en el crecimiento del promedio de edad de escolaridad, que pasamos de 7.5 a 8.2, es Muy lentísimo. lento, muy lento. Lentísimo, lentísimo. Aunque parezca ser una buena noticia, yo diría, no lo es. Me parece que es dramático. Y después la ausencia de políticas sociales, o sea, traes embarazo de adolescentes, niños, sí, 1 de cada 10 adultos mayores vive en el Distrito Federal, y si tú te metes a ver a los de la tercera edad, el tipo de cobertura que tienen es brutal, y eso va a crecer y crecer y crecer. Creo que ese es otro de los datos, este Un anuncio. 5% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad. que trae esos 5%. 1 de cada 20. ¿Y eso respecto a otros países, cómo compara? No sería... Pues son muchos, pero no sé si son más que en el pasado, más que otros países. ¿Qué nos El indica problema eso de que estén ahí nuestra es que tienen, bueno, México tiene, por la mala calidad de los embarazos, todos estos problemas de malformaciones que pueden derivar en discapacidades más alta que otros países. O sea, todo esto de la espina bífida y demás, la incidencia en México es muy alta, ¿no? Entonces, ahí de nuevo tendrías que tener una buena política de planificación familiar y también de acompañamiento de embarazos seguros, que ahora se están cubriendo con esto del seguro médico para una nueva generación, pero ya estamos viendo que los datos del censo no nos están reflejando que esta cobertura esté llegando, incluso la gente no lo reconoce, porque la clasificación del censo es, ¿tienes seguro popular o seguro médico de una nueva generación?, ¿no? Y eso es lo que la gente no está reconociendo y empatando las cifras con el discurso oficial. Entonces, bueno, por el lado de la salud creo que tenemos esos problemas. Un elemento más que yo les señalaría es el estancamiento en los salarios. Hubo una concentración, afortunadamente disminuyó la gente que ganaba menos de 2 salarios mínimos, pero de todas formas 2 de cada 3 trabajadores están por abajo de 3 salarios mínimos. Es decir, solo un Eso es tercio dato gana no censal. más. Pero eso no dato lo no arroja censal. el censo. ¿sí? Esto te lo arroja el censo, porque tiene que ver con las preguntas de condición ocupacional. Este es dato censal. Pues sí puedes medir el ingreso a través de eso. Mides el ingreso de los trabajadores, pero tú no sabes el ingreso, podrías hacer de la familia, porque no estás tomando en cuenta ingresos no laborables, en fin, ¿no? Esto es Pero solo es una pista que condición. te permitiría comparar con el pasado o no. Sí, te puede comparar, te puede dar una pista, e insisto, solo una tercera parte de la gente está ganando más de 3 salarios mínimos, que es pues arriba de 160 pesos diarios, ¿no? Ahora, Entonces decías que está- la buena nota es que antes había más. Había debajo una, de 2, una digamos. proporción mayor en lo de 2, y esto sí es dato no censal, sino de la encuesta. Lo que está pasando en México es que la dispersión salarial está creciendo entre las mujeres. Las mujeres están llegando a puestos de trabajo muy mal pagados y Sí. algunas a puestos de trabajo bien pagados. Los hombres se van compactando y las mujeres se va polarizando su ingreso. O sea, busca bien a su esposa. No, es un problema fuerte porque como cada vez, una de las razones por las cuales está creciendo el número de lavadoras y de electrodomésticos en casa y demás, tiene que ver más que con el aumento en los salarios, que estamos viendo que más o menos se ha mantenido estancado, con un aumento en la cantidad de perceptores de ingresos por hogar. Y eso sí es un crecimiento interesante. Cada vez más mexicanos y mexicanas pues están saliendo a buscar este Pero en parte ingreso, por el ¿no? propio perfil de la población, que la población económicamente activa como proporción del total ha ido subiendo. Así es. En eso se está viendo de alguna manera el bono demográfico, digamos. Claro. Tenemos un resultado en la mejora del bienestar
que no se explica por mayor productividad de la economía, por una senda adecuada. Más gente de está desarrollo. trabajando. Más gente está buscando ingreso y está consiguiendo Y no ingreso sé- en todas las actividades. Y bueno, pues eso hace que las familias puedan ir mejorando, junto con una caída en los precios de los bienes salario, ¿no? O sea, un refrigerador hoy es más barato que hace 10 años, una tele también, todo el mundo tiene tele, ya es un producto de la canasta básica casi, ¿no? Bueno, tenemos que despedir el programa, pero antes me gustaría dar un dato que sí es histórico, porque es la primera vez que ocurre en los últimos 60 años. El número total de niños menores de 10 años disminuyó en 300,000. O sea, es claro cómo la pirámide poblacional se acható. El Está bono se disminuyendo. está escapando. Y el bono se está escapando. O sea, bueno, lo que tienes, dice eso. tienes 17 millones, todavía tienes un periodo hasta el 2030, pero se está yendo, se nos está yendo. Aunque si Ya se hubieran fueron sido 300,000. ciertas las proyecciones, esto hubiera caído aún más. Porque lo que supimos Sí. es que nacieron más niños de los que pensábamos. que que iban a pensábamos. nacer. A lo mejor este es un dato menor. En fin, como se da usted cuenta, esto da para muchísimo. Creo que el censo es una reflexión obligada de lo que hemos hecho bien y también de lo que hemos hecho mal y de lo que nos falta, de los retos que se nos vienen por enfrente. Creo que ojalá y en la próxima campaña, en 2012, se tomen en serio los datos del censo para poder tener políticas públicas un poco más articuladas y más exitosas. Don Edmundo Berumen, mil gracias. Muchas gracias. Ciro, mil gracias que Gracias a estuviste en este ustedes por programa. la invitación. Gracias. Y a usted, mil gracias que nos acompañó. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Entre Tres. Buenas noches. Barra de Opinión presentó.